vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Hay una historia, bueno, más que una historia, es un chiste. Pueden tomar asiento. Un día un hombre ateo va a la selva a cazar. Y este hombre se conocía por ser una persona muy contraria a todo lo de Dios. Criticona de todo cristiano. Siempre era la típica persona que vivía criticando a todo cristiano y atacando a todo cristiano y a todo lo que era del Señor, a todo lo que pertenece al Señor. Así que este hombre va a cazar y por alguna circunstancia se descuida y de pronto es atacado por un león. El león lo ataca y este hombre queda desarmado a merced del león. Y en ese momento el hombre comienza a orar y le dice: Señor, si tú existes, por favor, haz que este león se convierta en un cristiano. Y en ese momento abre sus ojos y ve que el león solo lo estaba mirando. No hacía nada. Y pensó: Dios existe, me escuchó. Y en ese momento el león comienza a hablar, dice: Señor, bendice estos alimentos que me voy a comer en este momento. Los leones definitivamente son seres espectaculares, son seres maravillosos, son parte de la creación de Dios. Y la Biblia habla mucho de ellos. Habla en diversos pasajes. Y hoy te quiero compartir algunos pasajes con referencia a lo que el Señor dice de estos animales, pero también entendiendo metafóricamente que hay muchos momentos en donde los leones pueden ser parte de un plan de ataque del enemigo para el cristiano, como también pueden ser parte de lo que Dios va a usar para poder hacer de nosotros hombres y mujeres del Señor. Quiero invitarte a que te vayas a tu palabra, a tu Biblia, y busques Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 nos habla la historia de un hombre de Dios llamado Daniel, tiene su mismo nombre, y la Escritura menciona que Daniel era un hombre que había sido transportado de su natal Israel a Babilonia, y allá fue llevado cautivo cuando era jovencito. Se cree que fue hecho eunuco, es lo que se cree. Y Daniel fue un hombre que durante toda su vida se dedicó a servir a los diferentes reyes, a los diferentes imperios a donde él llegó. Y vamos a ver un poquito sobre la historia de él. Yo quiero pedirte que por favor veamos lo que dice el capítulo 6. Dice la Biblia: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Hagamos de cuenta, para ubicarnos, que lo que nosotros conocemos como municipios o cantones, y a cada cantón le pone un gobernador, pues más o menos parecido a lo que hoy día vivimos. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a otras 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Se lee que Daniel era un hombre tan inteligente que dentro de su entorno él destacaba, y el rey pensó en ponerlo por encima de todo porque era un hombre brillante. Era un hombre que tenía un espíritu diferente. Cuando hablo de un espíritu me refiero a que su forma de hacer las cosas, su manera de trabajo era diferente a la del resto. Así que Darío, el rey, dijo: lo voy a poner por encima de todos. Y a continuación, la Biblia dice que los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Y aquí a continuación dice unas características interesantes. Ayúdenme a leerlas. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Recordemos que habían otros gobernadores como él, ¿verdad? Y habían 2 más, es decir, eran 3.
Pero él era diferente, él era distinto. Y el rey pensó en ponerlo a él por encima de los demás. Y estos comenzaron a buscar estrategias para bajarlo, para quitarlo del poder. Miren cómo estos trucos o estas estrategias humanas de pelea entre las diferentes entidades de gobierno no es nuevo. Muchos siglos atrás ya se veían estas riñas de poder que entre la asamblea y el poder ejecutivo y todo. Eso ya es viejo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Amén. Así que este hombre, dice la Biblia, era fiel, responsable y totalmente digno de confianza. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo te ven los demás? ¿Cómo te ven los demás? Cuando la gente ve tu testimonio, ¿qué puede decir sobre ti? En tu trabajo, la gente ve y dice, no, esta persona es súper puntual, es muy responsable. Si él te dijo que sí, es porque sí, porque es de palabra. ¿Será que te ven así? Es muy importante que nosotros nos hagamos estas preguntas. ¿Cómo me ven los demás? Yo sé que tal vez tú me puedes decir, me importa un pepino cómo me vean los demás, pero sí debería de importarnos cuál es el criterio que la gente tiene, sobre todo en nuestro entorno, la gente que nos rodea, porque tal vez las personas que están a tu alrededor no confían en ti porque ven cosas que todavía no están glorificando a Dios. ¿Por qué Daniel era diferente? Vamos a descubrirlo a través de la misma palabra del Señor. Dice un poco más adelante, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. O sea, este Daniel no lo vamos a poder coimar, no vamos a poder de pronto hacerlo caer con trampas, él no cree en le lleve, entonces vamos a ver cómo repartimos y esto para ti. Este Daniel no caía en eso. Pero dice la Biblia que concluyeron, o sea que habían estado discutiendo, se habían reunido para decir, ¿cómo hacemos caer a este? A ver, ¿tú qué propones? No, vamos a ponerle una chica guapa, o vamos a proponerle un negocio chueco, ganancias deshonestas, pero nada, no había forma de hacer caer a este hombre hasta que dijeron, no, lo único en lo cual él va a caer es en algo con respecto a su ley. Es decir, que Daniel era un hombre que tenía una correcta relación con Dios y la gente lo sabía. La gente sabía que Daniel tenía una muy buena relación con el Dios. Recuerden que él estaba en una nación diferente a la de él. Así que el Dios de esa nación no era el mismo Dios que Daniel adoraba. De hecho, tanto los babilónicos, los asirios, los persas, tenían diferentes dioses, eran países politeístas. Tenían dioses como la lluvia, como el sol, diferentes dioses. Pero Daniel, como era judío, solo un Dios, Jehová, el creador de todo el universo. Ellos dijeron, con nada lo vamos a hacer caer, excepto con esto, y planificaron algo. Pusieron a ideas, a ver, vamos a hacer tal cosa, no, esto no sirve, vamos a hacer una ley, hasta que alguien dijo, ya sé qué podemos hacer. Vamos a hacer que el rey haga un edicto que no pueda ser abrogado. Significa que no puede ser anulado. Y ese edicto consistía que en 30 días nadie podía adorar a otro Dios que no sea al rey. En pocas palabras, el rey se creía Dios. El rey se creía el Todopoderoso. Muy parecido a lo que vemos hoy en día los gobernantes, ¿no? Que surge cada uno con más complejo mesiánico y yo voy a salvar la nación. Y bueno, yo a veces veo que la gente pelea por los políticos. Le puede insultar a la madre y no dice nada, pero le insultan al político y no te metas. Y uno ve. En época de campaña, pobre de aquel que de pronto opine diferente al político que apoya. En alguna ocasión, quise referencia, me salieron unos, no se meta con fulano de tal porque... Yo digo, ¿será que estamos nosotros entendiendo que los políticos son seres humanos y que nos pueden fallar? Que no hay ninguno que en algún momento no se le vayan a ir las luces. Alguno. En alguna cosa va a meter las patas, en alguna cosa se va a equivocar, en alguna cosa nos va a defraudar. Pues yo digo, a ver, levante la mano los que alguna vez el hijo o la hija lo defraudó. Levante la mano aquel que en algún momento la pareja lo defraudó. Levante la mano los que algún momento nuestros padres nos defraudaron. Pues si tu papá, tu hijo, tu esposo te defrauda, no te va a defraudar un político, por Dios. Eso va a pasar. No son perfectos. Claro, uno ve en época de campaña y se venden, ¿no? Se venden bien bonitos, la sonrisa y abrazo al pobre, al niño mocoso y va y lo besa y lo agarra. Y uno ve que, y tú dices, ¡ay, qué simpático! Pero mira cómo es. Sí, pero eso está en campaña. Eso es como cuando el chico va a conquistar a la chica, ¿no? El chico va a conquistar a la chica y no le dice sus defectos.
La chica le dice, ay, mañana tengo que madrugar a las 5 de la mañana. Yo te voy a ver, no te preocupes. No madruga nunca, nunca, desgraciado, ni para ir a la escuela, ni nada. Pero ese día sí madruga para ir a ver a la chica. Hasta se bañan algunos, nunca se bañan, pero se bañan para ir a ver a la chica, van perfumados. Tú has visto un chico, un varón en conquista, es perfecto. Por eso es que la conquista, entonces la chica va, ay, no, pero es que él es diferente. No, no es diferente, lo que pasa es que sabe venderse, quiere conquistar. Es igual como un político, quiere conquistar y no te va a decir sus defectos. Te va a decir sus virtudes y las va a exagerar. Pero bueno, así es el mundo, siempre ha sido así y siempre será. Así que estos comenzaron a confabular contra aquel que era diferente y dice la Biblia que le propusieron esto al rey Darío. ¿Sabes qué? Firma un edicto para que nadie, absolutamente nadie, tenga otro Dios o le pida algo a otro Dios que no sea a ti. Ellos se creían los dueños aún del pensar o del sentir de la gente. También está pasando eso. Hoy en día nuestros queridos gobernantes quieren enseñarnos a nosotros a quién orar. Se está prohibiendo ya poco a poco que se hable del evangelio en las escuelas. Nosotros para alquilar el teatro, donde vamos a desarrollar nuestra fiesta navideña, que por cierto la próxima semana, el sábado, va a estar espectacular, no te lo puedes perder. Me decían las personas que estaban encargadas, ¿saben qué? Nosotros, su evento es diferente, su evento es cultural, musical, y por eso así lo registramos, porque no nos permiten prestar el teatro o alquilar el teatro para eventos cristianos. Yo les decía, ¿pero cómo así? Pueden alquilarnos todos los gremios, menos los cristianos. Dijo, ¿pero por qué tiene de malo? Sí, pero es que son órdenes del gobierno. O sea, grupos que dan sus ideologías o quieren imponer sus ideologías tienen libertad. Y si nosotros decimos algo en contra, es odio. Pero en cambio, en los desfiles que ellos hacen, queman Biblias, salen vestidos de lo que sea, critican a los cristianos, y eso no es odio, eso es arte. Pero así es. Siempre el bien ha sido perseguido por el mal y siempre será así. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Pues ¿saben qué? Hacemos oración y nos lanzamos. Contra todo pronóstico alquilamos el lugar, el teatro, lo vamos a hacer y en el nombre de Jesús lo vamos a llenar. ¿Cuántos lo queremos? Así que Darío el Persa firma la ley, dice la Escritura, así que nadie podía hacer eso. Y en ese momento es donde yo me pongo a pensar cuántos, al igual que estos hombres de la historia, venden sus principios, aunque sea a precio de su felicidad. Muchos, al igual que esta imagen que ustedes ven a continuación, vamos a ver que fingen el estar bien, fingen el estar felices. Yo conozco cristianos que están en campañas de personas que están en contra de la familia, pero sin embargo es que me prometieron trabajo. Es que voy a tener un buen puesto y desde allí voy a servir. Bueno, yo siempre me pregunto, ¿nos puso ahí Dios o estamos ahí por el sentir humano? Porque si nos puso Dios, Dios se va a encargar de promoverte al igual que lo hizo con Daniel. Pero si no te pone Dios, te vas a meter en un gran problema. Porque vas a ser rodeado por personas que tienen una ideología, un criterio diferente a ti, contrario a tus principios, y vas a ser una persona infeliz. Y una de dos, o tú te haces a ellos, o ellos te hacen a ti. Y es más seguro, porque les pongo este ejemplo, vamos un ratito a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ven un ratito Pedro, por favor. Acuéstate, por favor, Pedrito. Un ratito. Está aspirado, no te preocupes. No lo dejó la esposa dormir anoche. Bueno, si alguien está en el suelo y tú intentas levantarlo, si esta persona es más pesada que tú y tú no estás fuerte, al intentar levantarlo, lo más seguro es que esta persona te ale a ti y no tú lo ales a él. En el mundo existe eso exactamente. Si el que está en el suelo, el que no tiene principios, tiene más clara su visión de vida que tú, tiene más convicción que la que tú tienes, te va a alar y te va a llevar a ti a sus creencias. Tendrías que estar muy bien plantado y tener mucho criterio y muy fuertes convicciones para hacer esto. Y normalmente, gracias Pedrito, dice con Pedro porque si lo hago con Eduardo no lo levanto.
Y es que hay personas que definitivamente tienen convicciones profundas con respecto al mal y no las vas a hacer cambiar. Solo el Señor podrá hacerlo, pero nosotros no los vamos a hacer cambiar. Por eso a veces también cuando hay niñas o varones que me dicen, ay, me encontré la pareja perfecta, niñas que a veces me dicen, ay, es tan lindo, es tan guapo, solo tiene un problema que es mujeriego, pero yo lo voy a hacer cambiar. Usted no lo va a hacer cambiar. Eso es una vil mentira, así es. Ay, pero es que es tan lindo, es tan guapo, pero no le gusta trabajar, pero yo le voy a enseñar cómo trabajar. Mijita, no lo vas a hacer. No lo vas a lograr. Cuando una persona tiene esas convicciones ya de vida, sí puede tal vez cambiar, pero eso va a depender de su relación con Dios. Hay cosas que una persona puede ayudar a otras para cambiar, para transformar. Temas tal vez que tengan relación a cosas no tan profundas, tal vez el orden, tal vez la forma como cocina, tal vez la forma como vive, pero hay otras que por lo general tienen que ver con la moralidad. Solo Dios llega allí y solo Dios cambia. Por eso se dieron cuenta que a Daniel no lo iban a cambiar por la parte moral, pero podían tener un plan, tender este plan para hacer caer a Daniel. Y noten ustedes lo que dice en el versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de... O sea que para Daniel eso era algo normal, habitual. ¿Qué cosa? Ir a su habitación en la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Eso hacía Daniel todos los días, era su costumbre. Y no le importaba que lo vieran. De hecho, abría las ventanas, que la gente lo viera. Era un hombre que tenía profundas convicciones, pero no solo eso. Él tenía claro que debía de darle a Dios gracias todos los días, todos los días, todos los días. Y yo quisiera preguntarte, ¿le das gracias a Dios por todo, todos los días? Por todo me refiero a la comida, la familia, la iglesia, la salud. Tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo. Así que Daniel lo hacía. Y a pesar del edicto, a Daniel no le importó. Miren, muchos tal vez se hubieran preocupado porque esto no solo podía poner en riesgo a Daniel, sino que también podía perder su trabajo, ¿no? Por desobediente. Muchos piensan primero en su trabajo, muchos piensan en primero voy a perder mi posición, voy a perder la confianza del rey. No sirve que yo haga esto. Sin embargo, a Daniel no le importó. Porque Daniel tenía claro a quién tenía que agradar. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes claro a quién realmente quieres agradar? Hay personas que cuando se trata de agradar, prefieren agradarle al ser humano, agradar a los amigos, agradar a la familia. Pero Daniel quería agradar a Dios. Y estamos llegando a tiempos muy parecidos a los de Daniel, donde tienes que tomar una decisión. ¿A quién le quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? En donde tendrás que escoger mi trabajo o mis convicciones, mi trabajo o mi fidelidad a Dios. Llega ese momento donde tal vez el jefe te diga, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, un negocio por debajo. Tienes que cobrar un poco más y sobrefacturar y hacer cosas chuecas. Tendrás que decidir ese día a quién quieres agradar, a tu jefe o a Dios. En nuestro tiempo se ha normalizado la corrupción. Ya es normal que aquí en Ecuador se hagan negocios chuecos. Ya es normal que tengamos que dar para las colas hasta el guardia que cuida la puerta. Se ha normalizado la corrupción. Y yo te quiero invitar a que cuando eso ocurra, cuando venga la tentación de la corrupción, tú tengas bien claro en esto. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Que tú te hagas la pregunta, ¿con esto le agradaré a Dios? Así que Daniel sigue orando. Y enseguida, versículo 13, van los chismosos a contar al rey. Ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Y yo me pregunto, ¿pero si no era el rey? Pues si era el rey hubiera podido decir, no, pero con él no aplica y se acabó. ¿Quién le decía lo contrario? Pero miren, como dicen los abogados, hecha la ley, hecha la trampa. Ellos habían hecho de tal forma este edicto para que ni el propio rey pudiera abrogarlo. Y en el fondo el rey era preso de sus propias leyes. Era una marioneta de sus propias leyes.
Y nuevamente lo que era antes es hoy. Se crean leyes en donde ellos mismos buscan su conveniencia. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Familia, y yo no veo a Daniel que salga con letreros. Quiero ser libre. Quiero ser libre para adorar. Daniel en redes sociales, no al edicto. Estoy en desacuerdo. No vemos a Daniel haciendo protestas. No vemos a Daniel haciendo espectáculos o shows. No vemos a Daniel así. Vemos a Daniel que tenía que hacer y lo hacía, lo que tenía que hacer. Sin embargo, el rey trató de librarlo porque el rey sabía que era un hombre bueno, tenía confianza en él. ¿Qué tanto confía tu jefe? ¿Qué tanto confía tus autoridades en ti? Hay personas con las cuales uno descansa. Yo creo que, por ejemplo, los papás me van a entender porque siempre hay un hijo que es más responsable que el otro. ¿Sí o no? Hay un hijo que es como más responsable, que dice, no, este es como más responsable, yo le puedo confiar, pero nunca falta el que tú dices, ay, Señor, ¿por qué no me lo comí cuando era chico? Ese que tú dices, es igualito al papá o al vecino, no sé qué, pero bueno. Y es ahí donde tú dices, hay momentos en donde uno dice, este hijo es de confianza, pero el otro no. Sin embargo, los amas a los dos, o a los tres, o a los cuatro. Este hombre Daniel era de confianza del rey. El rey también confiaba en los otros dos, pero este era diferente. Sin embargo, no pudo librarlo y finalmente, dice la Biblia, el rey, versículo 16, ordenó que lo arrestaran y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Y aquí quiero centrarme en esta mañana. Contra todo pronóstico, contra su propia voluntad, el rey termina haciendo que arresten a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Aquí hay una imagen, bueno, ya me les voy a poner la imagen de un foso, pero yo creo que en el fondo, el corazón de Daniel debe de haber desfallecido por un instante, saber que iba a ser arrojado por un hombre a quien le había servido, a un hombre al cual había ayudado. Y quisiera preguntarte en esta mañana, ¿a quién sirves fielmente? Noten ustedes que el rey le dijo, tu Dios a quien sirves tan fielmente. Para el rey no era desconocido que Daniel servía ¿cómo? ¿Cómo servía Daniel? Fielmente. ¿Qué tan fiel eres en tu servicio? ¿O a quién sirves fielmente? Hay personas que tú ves que son fieles a su trabajo. Yo conozco gente que si es de abrir a las 6 el negocio, van y lo abren, no importa si les toca madrugar. Conozco a alguien que vende shawarmas y es un hombre muy trabajador, se levanta temprano a hacer todo lo que tiene que hacer, abre su negocio en la mañana y cierra a veces 1, 2, 3 en la mañana, me contaba alguien de su familia. Es decir, es un hombre fiel a su negocio, pero ¿qué tan fiel eres al servicio a Dios? ¿Qué tan fiel eres en las cosas de Dios? ¿Qué tan confiable eres en las cosas del Señor? Daniel, su servicio a Dios lo había hecho confiable. Así que dice la Biblia, versículo 17, trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Y el rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. No solo lo arrojaron en el foso, que tú ves aquí un foso, aquí a continuación, si me apagas un segundo la luz. El foso es un hueco oscuro, profundo, cavado en la tierra. Normalmente lo que hacían en esa época era traer leones hambrientos, los encerraban allí para tirar a los cautivos, a los prisioneros, como Daniel. Así que los encerraban allí, a los leones no les daban de comer. Imagínate el hambre que tenía ese animal o ese grupo de animales cuando caía una persona, no duraba minutos viva. Era inmediato que ellos se lo comían, se lo devoraban. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál es tu foso? ¿Cuál es el hueco donde estás? Todos en algún momento entramos en un hueco. Todos en algún momento entramos en un modo de desesperación. Entramos en un momento donde la vida se nos cambia de la noche a la mañana. Al principio de esta historia, Daniel estaba como gobernador. Estaba muy bien, trabajo seguro. La gente lo quería, el rey lo quería. Pero de un momento a otro, la vida le cambia. Daniel no había hecho nada malo. No sé si te has topado con personas que cuando algo pasa,
te comienzan a hacer el examen. No, pero seguro que andas en pecado. A ver, cuéntame. Algo seguro ha de tener. Para mí que alguna cosa. Porque hay gente que tiene ese espíritu fariseico, de fariseísmo, donde enseguida comienzan a buscarle la falla a otro. Así que Daniel no le importa eso, no le importa que los demás piensen, vaya, adora a Dios, pero la vida le cambia al hacer lo correcto. Tal vez la vida te cambie por buscar a Dios, pero si te cambia por buscar a Dios, si te toca irte a un foso por amor al Señor, te quiero invitar a que digas amén. Si tú eres de los cristianos que piensan que por seguir al Señor los problemas se van a solucionar, y como muchos creas que, me voy a hacer cristiano, entonces la vida es bonita, y como en esas revistas las atalayas que hacen los testigos de Jehová, y se ve el paraíso y todo, ¡ay, qué bonito! Y en la iglesia se ve todo tan bonito, y yo quiero ir a la iglesia porque las redes sociales se ve tan bonito que la gente sonríe. Sí, es cierto, pero en las redes sociales tú ves simplemente un instante, tú no ves toda la vida de la persona. Y van a haber momentos en la vida de un hijo de Dios en donde la vida nos cambia, se vuelve oscura, se vuelve confusa. Vienen momentos de desesperación, no te salió el trabajo, te despiden del trabajo. El matrimonio te cambia y de pronto llega un día tu pareja y te dice, ya las cosas no son iguales. Y tú le dices, ya no me amas como antes, no, ni besas. Y sin ningún motivo. Y la vida te cambia. La vida te cambia cuando de pronto un diagnóstico médico llega y te dicen, ¿saben qué? Hay algo que no me gusta en esta imagen. Comienzas a ver que tus hijos comienzan a cambiar de comportamiento. Tú dices, algo pasa con mis hijos, algo pasa con mi familia. Hay momentos donde viene un foso, donde nos meten en un foso y no sabemos qué hacer. No debe de haber sido agradable estar en el foso. El Señor Jesús también estuvo en un foso, porque la celda donde estaba el Señor Jesús era un hueco en la tierra. José también estuvo en un foso. Miren, muchos hombres en la Biblia tuvieron que atravesar un foso. No sé cuál sea tu foso, pero todos en algún momento atravesamos por un valle de sombra y de muerte. Todos en algún momento tenemos esas situaciones inesperadas y desesperantes, oscuras y frías, que no son agradables, pero quiero decirte de parte del Señor que aunque te encuentres en un foso, si estás en ese foso por la voluntad de Dios, Dios te va a sacar. Dios va a estar allí. Prefiero estar en un foso con la voluntad de mi Dios que estar en un foso por mis errores, que estar en un foso por complacer a otros. Yo creo que hay diferentes tipos de fosos. Oscuro y frío. Pero hay otro foso que tal vez sea el más común de los fosos, que es el estar buscando agradar a los demás y sentirme infeliz. No hay foso más terrible que ese. Yo estuve muchas veces en ese foso. Duré años tratando de agradar a mis líderes, a mis pastores, a mucha gente, y haciendo cosas que en el fondo no me sentía feliz. Durante años yo me preguntaba, ¿será que la misión es estar haciendo esto? Y decía, no, pero debe de haber algo más. Y es ahí cuando comienzo a estudiar la Escritura, comienzo a leer la Biblia. Digo, tiene que haber algo más. Yo no creo que servir a Dios sea esto. A veces el foso se transforma en buscar complacer a los demás, a tu pareja, a tus hijos, a tus jefes, a los que te rodean. Y es ahí donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿este foso estoy porque yo mismo me metí o porque me metieron por amor al Señor? En la primera opción, si en ese foso te metiste por complacer a los demás, solo te puedo decir que vas a durar allí hasta que tú decidas salir. Un día yo decidí que ya no iba a seguir metido en el foso de la falsedad, de ser alguien que no era. Y decidí darme el regalo de la autenticidad y salir de ese foso y comenzar a vivir mi vida en Cristo Jesús. Renunciamos, me acuerdo, con mi esposa a esa organización que amamos con todo el corazón, porque Dios nos dijo que saliéramos, salimos y comenzamos esta aventura, esta historia llamada Familia de Fe, ya hace muchos años atrás. Y aquí estamos. Aquí estamos. Dios va a permitir que salgas de los pozos donde tú te has metido. Pero cuando
el Señor permite que te metan en un pozo, es diferente. Porque esos pozos tal vez son más oscuros y más fríos, pero en ese pozo tú vas a descubrir la presencia de Dios. Y yo creo que me ha tocado, junto con mi esposa, vivir varios de esos pozos. El cáncer de mi hijo, los 2 cánceres de mi esposa. Hace 12 días a mi esposa tuvieron que operarle la tiroides porque había un cáncer que descubrieron allí. Son pozos en donde uno piensa, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué, Señor, si te estoy sirviendo? ¿Por qué, Señor, si te estoy adorando? Pero, ¿sabes? En esos pozos Dios va a permitir que entres porque Él va a mostrar su poder, porque Él va a hacer milagros, porque Él va a hacer algo grande. Así que aunque el pozo sea tapado, aunque el pozo sea sellado como hicieron con este pozo, que le pusieron piedra y sellos para que nadie pudiera rescatar a Daniel, tal vez tú pienses que nadie te puede sacar del pozo. Y tal vez Dios permita que te metan al pozo. Yo me he preguntado, y mi esposa también, ¿por qué llega un cáncer a nuestras vidas? Justo cuando estábamos sirviendo a Dios. A las puertas de un evento, donde mi esposa es la que escribió la obra. Esa obra que ustedes ven, o que van a ver el 10 de diciembre, la escribió ella. Yo digo, ella es la Spielberg de esta familia. Es creativa. Así que le preguntábamos a Dios el por qué. Mira, Dios no va a evitar los pozos en tu vida, pero en medio de ese pozo, Dios va a estar allí. En medio de esa situación, Él va a estar allí. Hace varios días llevamos a mi esposa a curación. El médico le revisó la herida y le dijo, qué increíble usted, ¿cómo se ha recuperado? El médico no es creyente, o al menos no sé si sea creyente, pero dice, es impresionante su recuperación. Los médicos se asombran cómo está de bien, cómo ha evolucionado. ¿Sabes? Tal vez Dios permita que te enfermes, pero Dios te va a sanar rápido. O tal vez no lo haga rápido, pero lo hará. Y si no lo hace, algo va a hacer Dios. En medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, algo va a hacer Dios. Algo va a hacer el Señor. Y en medio de ese pozo las cosas no van a ser agradables tampoco. Dice la Biblia que Daniel llega al pozo de los leones, encerrado en un lugar frío y oscuro, rodeado de leones. Son majestuosos los leones, pero imagínate que te vean como su almuerzo. Imagínate que el león te vea como, con hambre. Te ve y comienza a lamerse los bigotes y quiere comerte. Pero dice la Biblia que el rey se va a levantar temprano a la mañana siguiente. Los reyes no se levantaban temprano, sin embargo este rey había estado angustiado toda la noche. Y se levanta y va a prisa al pozo de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Yo me preguntaba, ¿por qué el rey hizo eso? Sería como ilógico. Sin embargo, tal vez el rey había escuchado lo que habían pasado con los amigos de Daniel años atrás, cuando los habían metido en un horno de fuego y los habían intentado quemar y Dios los liberó. Dios los sacó de allí. Tal vez el rey había escuchado esa historia y tenía la esperanza de que eso pasara con Daniel. Por eso es que la palabra de Dios narra historias de hombres y mujeres que han pasado cosas difíciles. Pero sabes, cuando uno lee la historia y lee el final de esa historia, uno se llena de esperanza. Eso se llama testimonio. Cuando tú tengas la oportunidad de salir del pozo, cuenta tu testimonio, porque ese testimonio le va a alegrar el corazón a alguien. Ese testimonio va a darle aliento a una persona. Ese testimonio va a llenar de esperanza a alguien que lo necesita. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. No te quedes callado. A veces nos quedamos callados con el testimonio maravilloso de lo que Dios ha hecho. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. Dile al Señor lo que eras. Dile al Señor lo que has pasado. A veces no tienes que ser tan explícito. Una vez me acuerdo que una chica que era bien noviera, tenía como colección de novios. Un día que ella se convierte a Cristo y se transforma y ahora era una mujer del Señor, me preguntaba, pastor, pero yo tengo que contar cuántos novios he tenido y todo lo que he hecho. Decía, no necesariamente. No tienes que ser explícita, pero cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Cuéntale a la gente que existe un Dios que es real,
Que existe un Dios que te descubrió, que te conoció, que te salvó, que te restauró y que hoy estás aquí por la gracia y la misericordia de ese Dios maravilloso. Cuéntale a la gente que un día estuviste en el foso y que allí Dios te rescató. Ahora el rey va a buscar a Daniel y le dice, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? El rey quería creer, pero había una lucha entre creer las historias que le habían contado y ahora ver si era real ese Dios del cual le habían hablado. Mira, la gente quiere creer. Hay gente que dicen conversa a tu lado y quiere creer, pero necesita ver en ti el milagro, necesita escuchar de ti lo que has vivido. La gente quiere creer. Tenemos nosotros que presentar a ese Dios en el cual creemos. Por eso hacemos, por ejemplo, el evento. Pero es la oportunidad para nosotros testificar de Cristo. Es la oportunidad para que nosotros podamos llevar un mensaje de salvación. Y en medio de este momento donde el rey va a hablar con Daniel, a buscar a Daniel, Daniel le contesta, ¡que viva el rey! Daniel pudo haber estado resentido. Aquí estoy, desgraciado, tú me encerraste. Daniel pudo haberle contestado así. Ahora me buscas, ayer me encerrabas. Ya no voto por ti. No, Daniel no se resintió. Daniel le dice, ¡viva el rey! Él le responde con alegría, él le responde con cuidado, le responde honrando a la autoridad. Miren, cuando uno honra a la autoridad, Dios se encarga de honrarlo a uno. Honren a la autoridad. Honren a aquellos que Dios les ha puesto en el camino. Cuando yo hablo de la institución donde salimos, yo siempre bendigo. Yo siempre hablo que Dios me sacó de allí, pero nos enseñó cosas buenas. Y yo tengo contacto con muchos de mis anteriores pastores y los honro, los bendigo, hablo con ellos. Porque en algún momento ellos me formaron. Dios los usó, a veces hasta para reprenderme. Cuando andaba en mal camino me reprendían. Dios los usó. Esas personas merecen mi honra, merecen mi respeto. El rey es honrado por Daniel en medio del foso. Y miren lo que dice Daniel en este pasaje. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones. O sea que los leones sí se lo quisieron comer. Sí se lo quisieron comer. Pero vino el ángel del Señor y ¡plum! Le dio a cada león. Como cuando le deja el firulais. Deja el firulais. Deja ahí la carne. No se coma al gato. Le dicen, no se coma la comida. No se suba. Así pasó el ángel. Fue y le reprendió a los leones. No se coman a Daniel. Y el otro, cállese. Respete que ese... Y los leones no se lo comieron, no se lo pudieron comer porque allí estuvo el ángel del Señor para cuidar. Mira, tal vez estés en el foso de los leones, pero allá Dios enviará a su ángel a cuidarte. Tal vez te toque estar en un momento oscuro de tu vida. Tal vez estés desesperado porque solo ves tierra y oscuridad y la humedad te está carcomiendo los huesos, pero sabes, allá estará Dios. Dios está allí para cuidarte. Aunque sea difícil la situación que estés viviendo, si tú te alineas con Dios, si tú sigues honrando a Dios, allí enviará a Dios su ángel. Le cerró la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Es que este Daniel era asombrosa la forma como respondía a una autoridad que había sido corrupta, que había sido injusta. Pero sin embargo Daniel lo respeta, lo honra. ¿Cuál es nuestra reacción cuando las autoridades no hacen lo correcto? Saquen a ese desgraciado, no merece. Y hablamos mal. Yo creo que de Daniel podemos aprender cómo se honra autoridades corruptas. Porque él no honra al hombre, honra el puesto. Honra el que esté puesto allí por Dios. Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, aunque sean malos. Entonces Dios pone autoridades malas, no. Dios le da la oportunidad al hombre de hacer algo. Lo que pasa es que el hombre se corrompe. Pero si tú y yo vamos como Daniel, mira lo que podemos lograr. Y a continuación dice la Biblia que sucedió esto. Dice que Daniel en medio de ese foso honró a las autoridades. Y aquí yo escribo el Salmo 40, o lo puse aquí porque me parece a mí súper clave. Porque en medio del foso, Daniel tuvo paciencia. Y este Salmo 40 no fue escrito por Daniel, pero yo creo que fue inspirado por él. Cuando tal vez David leyó o conocía la historia de Daniel, o le tocó vivir también su foso,
le tocó vivir su desierto, escribió este salmo. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Habrá clamado Daniel antes de ser echado en el pozo de los leones? Imagínate ver los leones allí. Si con un perro no se asusta. Aquí hay gente que tiene perros grandes en su casa y cada vez que yo voy, imagínate ver un león hambriento. A veces el diablo, como león rugiente, va a buscar devorarte. Pero dice la Biblia que a pesar de que eso ocurra, pacientemente debemos de esperar en el Señor. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el rey. A partir de ese momento creyó en el Dios de Daniel. El rey a partir de ese momento dijo, todos van a adorar al Dios de Daniel. Ese sí es Dios. Tu fe y tu perseverancia van a llevar a que otros crean en el Dios que tú crees, aunque sean políticos corruptos. El otro día que fui invitado a una iglesia, vi un personaje que es político, que yo siempre he tenido mucha bronca, porque la verdad es que... Y en ese momento cuando estaba orando a Dios, vi que estaba ahí y el Señor me habló y me dijo, fariseo hipócrita. ¿Sí me lo enseñó? A mí. Estás adorando y estás contra ese hermano tuyo. Dice, Señor, pero si es corrupto y ha hecho tantas cosas. Sí, pero yo también morí por él. Así como morí por ti. Ora por él. Y comencé a orar y dije, Señor, tienes razón. Yo no voy a rendirle cuentas a ti por él. Yo voy a rendir cuentas de lo que hay en mi corazón a ti. No nos pongamos mal contra la gente que nos ha hecho mal. Porque dice la Biblia que debemos de pagar bien por mal. Si alguien ha hecho mal, paguémosle con bien. ¿Saben qué podemos hacer con el presidente, con el alcalde? Oremos por ellos. Que conozcan de Cristo, que conozcan de Jesús. Pero mientras eso ocurra, esperemos pacientemente en el Señor. Quiero terminar con Apocalipsis 5. Dice la Biblia, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan estaba desesperado porque no había solución, no había esperanza. Y tal vez te sientas así, desesperado, en un foso, llorando. Pues allá Dios está. Allí en medio de tu desesperación, en medio del pozo, tal vez rodeado de leones, hay un león más fuerte, el león de la tribu de Judá que está con nosotros, el león que es por encima de todo. Él nos va a librar, Él va a romper los sellos, como rompió los sellos. En el caso de Daniel, Él cerrará la boca de los leones. Él hará lo que tenga que hacer. Por eso el rugir del león se acerca, querida familia. Este es el tiempo donde tenemos que confiar en el león de la tribu de Judá, en aquel que ruge a favor nuestro, en aquel que es por encima de cualquier ley humana, de cualquier gobernante humano y de cualquier ideología que se haya levantado contra nosotros, de cualquier grupo violento que se esté levantando. El león de la tribu de Judá es digno y Él merece toda la gloria y la honra.